¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, jóvenes de quinto año de secundaria. Estamos en la plataforma del Vanguard Room. Estamos en esta primera semana del cuarto y último bimestre y vamos a continuar con temas nuevos. En esta oportunidad tocaremos el tema de la inferencia en su primera parte. Conoceremos un poco sobre su concepto o definición, sus características y su clasificación. ¿Ok? Así que vamos a entrar pues de lleno a este tema muy interesante y muy importante dentro del desarrollo del curso de razonamiento verbal. ¿Ok? Las preguntas por inferencia tienen como propósito encaminarlos a establecer una afirmación que no siendo expresamente propuesta en la lectura, no necesariamente que aparezca de manera explícita, resulte concordante y coherente con la información contenida en el texto. Las preguntas por inferencia se resuelven a partir de la información propuesta por el autor. Para ello debemos realizar una lectura minuciosa, pero se dirigen hacia ideas no expresadas de forma textual, ni las que exceden el ámbito tratado en la lectura. Así que por lo tanto nosotros tenemos que interpretarlas. Los tipos de inferencia, ¿sí? que se realizan partiendo de su contenido afirmado, se elaboran en base a deducciones o inducciones. ¿Ok? Un momentito, por favor. Vamos a hablar ahora de la deducción. Las deducciones suponen que si se explica algo general, se puede inferir o interpretar a un caso particular. Por ejemplo, si se dice que los árboles son vegetales y el pino es un árbol, se puede inferir por conclusión que el pino es un vegetal. La inducción, por el contrario, se hace presente cuando la ocurrencia de varios casos equivalentes nos permiten inferir o interpretar una regla general. Por ejemplo, si me asomo a la ventana y veo una persona con una camiseta y pantalones cortos, veo otra con una gaseosa en la mano y sudorosa, es posible inferir que hace calor. Para que puedan entenderlo mucho mejor, la deducción parte de una idea general hacia una idea particular. La inducción parte de ideas particulares hacia una idea general, a la inversa. Formas de plantear este tipo de preguntas dentro del desarrollo de la comprensión de textos. Puede plantearse de la siguiente manera. Del texto se infiere que, o del texto se deduce que, o del texto se colige que, del texto se deriva que, o del texto se desprende que. Cada vez que se plantee este tipo de preguntas, pues estamos desarrollando un procedimiento de inferencia, ya sea de manera deductiva, de lo general a lo particular, o de manera inductiva, de lo particular a lo general. Siempre tomando en cuenta que las respuestas no van a estar expresadas en el texto. Para poder entender mucho mejor el tema, vamos a desarrollar este pequeño texto, ¿sí? En el cual estaremos analizando algunas preguntas de las mismas. Juan Antonio Ribeiro, hermano del escritor, explica que, que los editores presionaban mucho a Julio Ramón para que éste haga publicidad a sus libros.
pues de no ser así, estos se venderían poco. Por una parte estaba bien, afirma. Era lógico que los editores se preocuparan por recuperar su dinero y, por supuesto, ganar, pero a mi hermano le incomodaba mucho este tipo de cosas. No le gustaba exhibirse. Ojo, además, agrega, su figura no se prestaba, era flaco y tímido. Ribeiro, como los grandes escritores decimonónicos, creía que los libros se venden por inercia y no gracias a un despliegue publicitario. Por fortuna, sus libros en los últimos años están ingresando a los circuitos comerciales de Europa en muy cuidadas y pulcras ediciones. En una conferencia que ofreció en 1986, todo acto público del autor de prosas apátridas colmaba los auditorios y muchos quedaban pugnando por ingresar. Relató la siguiente anécdota. Cierta vez que regresó a Lima, recibió la visita de unas colegialas, quienes luego de pedirle autógrafos le obsequiaron una bolsa de plástico que contenía lapiceros y cintas para máquinas de escribir, acompañada de la siguiente nota que lo conmovió mucho. Al señor Julio Ramón Ribeiro con gran admiración y aprecio para que nos siga deleitando con sus libros. Pues bien, te recomiendo, sí, que hagas una segunda y hasta tal vez una tercera lectura en donde tal vez apliques algunas técnicas como por ejemplo la técnica del subrayado para poder reconocer algunas ideas que nos ayuden a poder inferir posteriormente con relación a algunas preguntas, sí, que tengan que ver con el tema, el título, la idea principal o las ideas secundarias. Vamos a empezar con la primera pregunta. Se deduce respecto al carácter descrito de Ribeiro que, si hablamos del carácter de Ribeiro, no especifica claramente cómo era su carácter. Más que nada describe su aspecto físico, porque dice flaco y tímido, que es su aspecto emocional. Pero se puede inferir, interpretar, gracias a los tres párrafos que conforman este primer texto. La alternativa A dice, permitió darle poca publicidad, especialmente en los últimos años. La alternativa B dice, las raíces de su comportamiento huraño, ojo a esa palabra, están en su niñez, cosa que creo que no habla en ningún momento de su niñez. La alternativa C dice, fue un factor que impidió su rápida celebridad literaria. La alternativa D, fue un ingenuo en el fondo, pues las obras solo se venden con publicidad. Y la alternativa E, asombró a los editores ya que resultaba extraño que no quiera vender. Si la pregunta se plantea en cuanto a el carácter descrito por Ribeiro, sí, se puede inferir que a consecuencia ya del carácter descrito por Ribeiro fue un factor que impidió su propia celebridad literaria. Eso es lo que inferimos con respecto al carácter y posterior consecuencia con respecto a este de Julio Ramón Ribeiro. Entonces, estamos optando por la alternativa C, efectivamente. En el primer párrafo se nos señala que los editores presionaban pues al gran Julio Ramón Ribeiro para que éste hiciera propaganda de sus libros, cosa que se hacía mucho en esos tiempos. En el segundo se afirma que los libros se venden gracias a los despliegues publicitarios. De estas dos ideas podemos llegar a la conclusión, ¿sí?, de haber sido diferente el carácter de Ribeiro y ser más sociable, porque se le consideraba una persona, a pesar de ser un gran escritor, una persona huraña, es decir, más sociable y menos tímido, se hubiera convertido desde muy temprano en una celebridad literaria. Eso es lo que inducimos, por lo tanto, la respuesta es la alternativa C.
De esta manera, vamos a ir analizando cada una de las preguntas con respecto a este tema de la inferencia. Vamos con la pregunta número 2. Entendemos que la afirmación "los libros se venden por inercia" implica que, ahí está, implica la palabra clave, hay que inferir una progresiva y lenta venta, una acogida masiva por parte de los lectores, una escasa publicidad de la vida del autor, una publicación inédita de libros o una venta por reconocimiento propio. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta adecuada a esta pregunta? Esta la estaremos desarrollando durante nuestras clases en vivo, las cuales se llevan a cabo los miércoles y los jueves. La pregunta número 3. Los obsequios de las colegialas a Ribeiro significan que, letra A, notaron que Ribeiro carecía de recursos para continuar escribiendo. La B dice, ansiaban leer los cuentos no publicados debido a su intimidad. Letra C dice, el autor de prosas apátridas era un literato no poco conocido. La D dice, deseaban seguir conociendo y complaciéndose con los cuentos riberianos. Y la E, el cuentista era querido y apreciado de una manera extraordinaria. ¿Cuál crees tú que sea la respuesta? Vamos a continuar con la número 4. Podemos inferir sobre las ediciones pulcras y cuidadas de Ribeiro que A. Evidenciaban la calidad artística de los últimos cuentos de Ribeiro. B. Demuestran que finalmente el peruano tiene la publicidad que merece. C. Hacen notar que los europeos han sabido valorar siempre a Ribeiro. D. Lograron tener la edición digna que el cuentista nunca quiso. E. Llegaron a tener el mérito suficiente para ser vendidos sin publicidad. Te recuerdo que todas las respuestas tienen que ser interpretadas de acuerdo al texto que hemos leído. Y la última pregunta, si Ribeiro hubiese tenido el afán de exhibición, sería falso que, letra A, los cuentos editados hubiesen llegado a más partes del mundo. La B, los admiradores serían una cantidad mayor a que tuvo en 1986. Letra C, el cuento peruano hubiese llegado en menos tiempo a Europa. Letra D, los editores hubiesen generado muchas ganancias para su bolsillo. Letra E, el repertorio riberiano hubiese tenido un reconocimiento general. Ok. Vamos a continuar esta vez con el siguiente texto. El texto número 2, me van a disculpar, lo que pasa es que hay algunos alumnos que me escriben con respecto a las exposiciones del día de mañana. Ahora sí. Y tenemos el texto número 2, ya el cual estaremos desarrollando cada una de las preguntas durante nuestras clases en vivo. Conmigo será hasta la próxima semana. ¿Sí? Un fuerte y caluroso abrazo para todos ustedes. No se olviden de revisar el material que se encuentra en la plataforma. Y bueno, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Hasta pronto.